Entrevista. Estás en la señal en Radio UBA y debido al aumento del combustible circulan hasta un 40% menos de colectivos en el AMBA. Para hablar de esta situación lo tenemos en línea a Rafael Schiadaresi. Él es economista, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Hola, ¿qué tal, Rafael? Lucila Estrada de Radio UBA te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Lucila? Mucho gusto y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por tu tiempo con nosotros, Rafael. Bueno, contanos un poco, más allá del aumento del combustible, si hay otros motivos por los cuales hay menos frecuencia de los colectivos en el AMBA. Sí, cómo no. A ver, para empezar a hacer una mini aclaración, que es esa caída del 40%, que es entre el 30 y el 40, dependiendo la zona donde uno esté analizando la cantidad de colectivos en circulación, fue sobre todo en la segunda semana de abril, motivo del incremento del costo del combustible. Eso se ha revertido luego de que aparecieran fondos adicionales para ganar un poco de tiempo en la discusión de qué hacer con el aumento del combustible, sí. Pero de todas maneras, ahí como bien señalas, hay un problema, si querés, de larga data, que es un problema de financiamiento del sector, no es solo cuánta plata recibe, sino cuándo se le paga, que lo que termina generando es que si vos te parás 10 años atrás, hoy tengas menos colectivos circulando, más allá de la caída de pasajeros, que también es un fenómeno por motivos económicos y por los cambios de hábitos de movilidad producto de la pospandemia, que es algo que pasó en todo el mundo, ¿no? ¿Y la disminución es mayor en provincia de Buenos Aires que en la ciudad? Cuando fue el tema de la crisis de abril, sí, fue en la provincia y si querés en la ciudad, pero para las líneas que eran interjurisdiccionales, y eso obedeció justamente a que la ciudad de Buenos Aires tiene al día lo que es el pago de sus compensaciones y además tiene una política de incentivos bien dirigida que premia a las empresas que inviertan en nuevas tecnologías. Por eso hoy en día el 10% de la flota de colectivos que es de la ciudad de Buenos Aires cuenta con tecnología GNC o bien, en un minúsculo caso, colectivos eléctricos. Pero en el caso del resto de las líneas, vos lo que tenés es un problema ya que se arrastra en lo que es el ingreso que reciben los operadores y se suma, además de lo del combustible, que es un costo de 17.500 millones de pesos por mes adicionales, se suma que vos tenés compensaciones impagas. ¿Por cuánto? Por 60.000 millones de pesos, pero pronto van a ser, si pasan los días y no se pagan, van a ser 80.000 millones de pesos. Estamos hablando de compensaciones exigibles porque ya se realizó el hecho por el cual corresponde que se asignen. Entonces, ¿qué pasa? El usuario dice, para mí me suben la tarifa y cada vez viajo peor. Bueno, es que el correlato es que por un lado está el ingreso de la tarifa, pero por el otro lado el ingreso de los subsidios. Si vos decís, tengo que pagar 50 de subsidios y no se paga, lo que termina pasando es que no hay plata y más que nada la caja de una empresa de transporte es salarios y combustible. Si se corta el financiamiento, lo que empieza a hacer es recrudecer lo que es la operación. Y eso es lo que estamos viendo. Hoy en día es una discusión abierta a lo que fue la segunda semana de abril. Mejoraron los niveles de prestación, pero es un problema latente. Que digamos, la verdad, los fundamentos de la crisis no están resueltos. Habrá que ver qué pasa en lo sucesivo. ¿Y quiénes distribuyen los subsidios? ¿Nación, ciudad, provincia? ¿Cómo está dividido? Bueno, la gente por lo general cree que es exclusivamente de Nación, pero en verdad está dividido según el tipo de transporte y el recorrido que realice. Nación financia íntegramente los trenes y los colectivos que van de provincia a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires financia íntegramente el subte y los colectivos que son con recorrido exclusivo dentro de la ciudad, y la provincia de Buenos Aires financia los colectivos que son de recorrido exclusivo dentro de la provincia y sus municipios, ¿no? Esas son las cajas más o menos de cómo se reparten las compensaciones hoy en día. ¿Y cuándo se decidió o cómo es el tema de los subsidios, no? ¿Sí o sí tienen que estar subsidiados los colectivos? Bueno, obviamente es una discusión de política, si se quiere, de transporte. Los subsidios son una política común a cualquier ciudad en el mundo y en cierta medida son necesarios por motivos, si querés, de estándar de servicio y de accesibilidad para ciertos sectores. Son aparte una herramienta para incentivar que la gente use el transporte público en vez del automóvil particular. Pero el problema que tenemos acá es que en el marco teórico estamos bien, si se quiere,
pero en Sí, la práctica, en verdad, arrancaron. Históricamente los colectivos no tenían subsidio, arrancan en el año 2002, con lo que es la salida de la convertibilidad, y sí. arrancan como una idea parche de contención de ingresos de la población por un lado y por ancla antiinflacionaria, porque en la salida de la convertibilidad se había disparado, sería la inflación, entonces se pisan todas las tarifas de los servicios regulados. ¿Por qué traigo esto que parece tan antiguo? Porque digamos que arrancan de una manera fuera de escuadra y lo que estamos en discusión hoy no es subsidio sí, subsidio no, sino qué política de subsidio nos damos y con qué fines la realizamos. Hoy lo que se perdió el sentido es para qué se financia el transporte. El transporte se tiene que financiar porque contribuye a la productividad de las ciudades y al bienestar de la sociedad. ¿Está bien? Ujú. Ahora bien, eso nos invita a pensar cómo generamos mecanismos de financiamiento que permitan sostener un estándar acorde a lo que quiere la población y lo que quieren las autoridades políticas. ¿Está bien? Sí. Entonces, lo que tenemos que repensar no es subsidio sí, subsidio no, sino, dado un problema, si se quiere, de financiamiento, ¿qué mecanismos tenemos? En un lado será disponer de recursos específicos, pero también hay mucho para trabajar en lo que es una mejor asignación de los recursos, una asignación más eficiente, premiar los subsidios al que más viaja, poner los subsidios en el que más lo necesita. Hay un montón de políticas que se realizan en las ciudades del mundo, incluso de la región, que podríamos imitar para hacer más con menos. Pero el foco tiene que estar en la política de transporte. No es tanto subsidio sí como subsidio no, sino qué quiero yo, qué modelo de ciudad, qué modelo de región metropolitana quiero yo y cómo el transporte me permite viabilizar ese modelo de ciudad y de región metropolitana. ¿Y qué pasa con las tarifas en el interior? Porque sabemos que son más altas. Las tarifas en el interior son en efecto más altas comparado a Galamba, igual de todas maneras, como te había mencionado antes, dado que la tarifa también la define ciudad y la define la provincia, el transporte siempre termina siendo, a ver, en el mundo, una cuestión de competencia local. Entonces, cada autoridad pública lo que va a hacer es con los recursos que tiene y las capacidades que tiene, va a definir la tarifa acorde al servicio que se puede prestar y que puede financiar. Porque tampoco son homogéneas las tarifas en el interior. Por ejemplo, vos tenés casos como Bariloche, que tiene la tarifa general por encima de los 2.000 pesos, que de todas maneras tiene una política, un descuento especial para el residente de Bariloche paga menos que 2.000 pesos, tenés Ujú. Rosario con 1.700 pesos y después tenés jurisdicciones por abajo de los 1.200 pesos, ¿no? Eso va variando, digamos, y está bien que no sea una política homogénea, porque se trata siempre de una decisión local, porque impacta en la vida de las comunidades donde se está realizando la política. El único subsidio nacional que hoy existe es la tarifa social de transporte, que es toda jurisdicción adherida al sistema SUBE puede contar con el descuento si se trata de un viaje de un jubilado o una persona que cobra la UH, cuenta con un descuento del 55% en la tarifa. Ese subsidio aplica a todas las jurisdicciones adheridas y bueno, es una de las políticas nacionales que persiste en materia de transporte. Se podrían sumar otras que tengan que ver con financiamiento, sobre todo de renovación de flota o de infraestructura, porque a veces el problema del transporte queda encapsulado en cuánto nos cuesta y nunca pensamos en los determinantes que hacen que se viaje mejor o peor. Si hay vías rápidas, si hay colectivos nuevos, si hay tecnologías menos contaminantes, entre otros. Claro. Y con el tema de la frecuencia hoy en día, ¿qué puedes decirnos de los colectivos? Porque también convengamos que más allá del tema de que se han puesto ahora más al día con los subsidios y demás, ¿qué pasa con las empresas también que manejan a los colectivos? No, bueno, como te digo, ahora hay una situación sistémica de crisis y más allá de la coyuntura, el recomponer un mínimo nivel de prestación es volver a un piso más bajo de lo que se tenía antes, con un parque deteriorado, con mayor antigüedad de flota, con menores recursos, entonces es un sistema deteriorado. Yo lo que siempre digo es, de corto plazo tenemos que dar una solución desde el punto de vista del financiamiento inmediato, pagar las Sí, obligaciones pendientes, que eso te sí. va a permitir poner las frecuencias adecuadas. Pero igual hay que rediscutir el sistema porque objetivamente estamos de parche tras parche. Y esto que parece como una tarea titánica, la enfrentaron ciudades comparables al AMBA como San Pablo, Santiago de Chile, Bogotá, sobre todo después del año 2000, en distintos momentos, 2002 San Pablo, 2000 Bogotá, 2007 Santiago de Chile, y ahora mismo lo está discutiendo Asunción del Paraguay en 2026. Eso es necesario porque el sistema claramente no está dando respuesta y además no es solo los colectivos, sino que hay que pensar en los trenes, en el subte, Sí, en la claro. integralidad del transporte público para ser más eficientes. Si hay problemas de financiamiento a largo plazo, se agrava porque financiar esto no sirve para el usuario y tampoco creo que le sirve a las empresas. Entonces, en el marco de un entendimiento y de coordinación entre jurisdicciones, creo que se pueda sacar adelante una política
que piense en una reforma integral del sistema, como se hicieron en otras ciudades de la región, y que tarde o temprano al AMBA le va a tener que tocar. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en Hay Señal en Radio UBA. Fuiste muy amable. No, por favor, vos. Un Adiós, saludo a hasta todos. Hasta luego. luego. Recién hablábamos con Rafael Schiadaresis, él es economista e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, a propósito de que circulaban con un 40% menos de frecuencia los colectivos en el AMBA por el aumento del combustible.